El pasaje de hoy es San Marcos 3, versículos 13 al 19. Leamos juntos. Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Amén. Compartiré la palabra bajo el título, Llama a los que él quiso. El pasaje de hoy es la escena en la que Jesús llama a sus discípulos. Jesús llamó a 12 hombres que vivían vidas diversas y los estableció como sus discípulos. El número 12 tiene un significado simbólico muy grande para el pueblo de Israel. En el momento en que escuchamos el número 12, tanto nosotros como el pueblo de Israel asociaríamos naturalmente las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, el hecho de que Jesús estableciera a 12 discípulos es como decir que comenzaría un nuevo Israel. Las tribus, con nombres como los de los hijos de Jacob, simbolizan la elección de Dios y están conectadas con el pacto de Dios de bendecir a toda la humanidad a través de ellos. Este primer intento no fue un fracaso total, pero no funcionó correctamente, es decir, no se cumplió según las expectativas de Dios. Las 10 tribus del reino del norte de Israel ya se habían mezclado indiscriminadamente con los gentiles hacía bastante tiempo, y el reino del sur de Judá tampoco se mantuvo muy fiel. Sin embargo, de entre el pueblo remanente, el Mesías vino a través de la tribu de Judá, y de entre ese pueblo remanente se establecieron 12 discípulos. Aunque la mayoría fue cortada, un nuevo proyecto de pacto se está poniendo en marcha de nuevo desde el tronco que quedó. La obra de Dios para salvar a la gente de alguna manera está comenzando de nuevo a través de las 12 nuevas personas que fueron establecidas. Dentro de esta historia del llamado de los discípulos, examinemos juntos qué tipo de personas son los discípulos. Primero, los discípulos son personas llamadas por Dios. Esto parece demasiado obvio, pero en realidad es tan importante como obvio. Leamos juntos el versículo 13. Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Amén. El versículo 13 registra que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Aquí se revela claramente cuál es el criterio del llamado. El criterio de Jesús para llamar a sus discípulos es su propia voluntad. Normalmente, cuando contratamos a alguien en una empresa o elegimos a una persona, presentamos un currículum para verificar si cumple con los requisitos, y luego la persona es seleccionada después de un examen o una entrevista. A través de ese examen y entrevista, se verifica si es calificado, si tiene el nivel adecuado. Sin embargo, los discípulos no pasaron por este proceso de verificación de calificaciones. Es muy importante el hecho de que no fueron elegidos porque cumplieran alguna calificación, sino que fueron llamados por la voluntad de Jesús. La condición del llamado no está en los discípulos llamados, sino en Jesús que los llamó. Por eso, los perfiles de los 12 discípulos no son tan sobresalientes o especiales. Aunque Dios eligió a los discípulos para hacer historia, al mirar sus perfiles, a menudo cometen errores y muestran aspectos deficientes, haciéndonos preguntar: ¿son realmente los discípulos de Jesús? Como nos dijo el pastor Kang San en el seminario de líderes de la Iglesia la última vez, los discípulos en los evangelios siempre estuvieron llenos de deficiencias. Nuestro Señor llama a estas personas deficientes y las transforma. Y transforma el mundo. Los convierte en los discípulos de los hechos de los apóstoles. Para nosotros también, lo más importante en nuestra vida de fe es no olvidar y recordar que Dios me ha llamado. A veces, en nuestra vida de fe, podemos pensar que llegamos a esta comunidad por casualidad, o que elegimos esta iglesia según nuestro propio pensamiento y voluntad. Hay quienes confiesan: visité varias iglesias de la zona durante varios años antes de elegir una iglesia. Y elegí esta iglesia porque es la mejor. Sin embargo,
No somos nosotros quienes elegimos la iglesia, sino que vinimos a nuestra iglesia porque Dios nos llamó. No estamos a cargo de este o aquel ministerio aquí por nuestra propia voluntad. Estamos aquí según la voluntad de Dios y estamos llevando a cabo este ministerio por el llamado de Dios. Dios es alguien que no comete errores. Por lo tanto, al llamarnos, Dios no cometió ningún error. A menudo pensamos, una persona tan deficiente como yo está calificada para hacer la obra del Señor. Este no es en absoluto un pensamiento humilde. Más bien, es un pensamiento que niega la voluntad de Dios. Nuestro Señor nos llamó y nos puso aquí porque Él lo quiso, pero decir, Dios, eso fue un error, Dios, eso estuvo mal, es pensar que Dios se equivocó, por lo que no es humildad, sino arrogancia. Dado que Dios nos ha puesto en ese lugar, tenemos una calificación más segura que cualquier otra. Dios, después de habernos establecido, nos llenará abundantemente con la capacidad y la sabiduría adecuadas para ese lugar que Él nos dio. Así es como se construyen las calificaciones. Los discípulos del Señor no deben vivir pensando en sus propias calificaciones, sino en el llamado de Dios que los ha establecido. En otros casos, por el contrario, también podemos pensar, me pusieron aquí porque soy alguien como yo, Dios me puso aquí porque soy alguien como yo. Este es un pensamiento arrogante. Nadie ha sido establecido por estar calificado. Simplemente, fuimos establecidos por la gracia del Señor. No hay ninguna calificación en mí, pero debido a que existía la voluntad del Señor, Él me estableció como Él quiso, según su voluntad. Dado que Dios nos ha establecido, no debemos vivir revelando nuestra propia gloria y mostrando mi imagen como alguien calificado para estar aquí, sino que debemos vivir revelando la gloria de Dios. En el lugar donde nos ha puesto, debemos revelar qué tipo de persona es Dios, revelar su gloria y confesar, Dios es tan bueno, y debemos ministrar y vivir para que todos podamos confesar así. Si revelamos nuestra propia gloria, aunque sea un poco, si intentamos hacerlo, el lugar donde Dios nos ha puesto no será un lugar de bendición, sino un lugar de maldición. Debemos tener autoestima recordando que Dios nos ha establecido. Del mismo modo, no debemos olvidar que Dios nos ha establecido y no debemos ser arrogantes. A continuación, ¿qué tipo de persona es un discípulo? Un discípulo es una persona que aprende. Un discípulo debe aprender. Debe entrenar. Un discípulo no se convierte en discípulo de forma natural. No se convierte en discípulo si se le deja solo. Un discípulo es una persona que se transforma a través del entrenamiento. Nuestro pasaje de hoy, en los versículos 14 y 15, también lo registra así. Leamos juntos. Y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. Amén. El Señor estableció a 12, y hace que estén con él. Aquí lo importante es que los hizo estar con Jesús. Además, Jesús los envía a predicar y a recibir autoridad para echar fuera demonios. Los discípulos, estando con Jesús, aprenden de Jesús, y en el lugar al que Jesús los envía, aprenden varios ministerios, como predicar y echar fuera demonios. Son entrenados. No eligió a personas que ya tenían autoridad y las estableció. Primero los establece, los tiene consigo y los entrena para que adquieran las calificaciones. Busca llenar esa autoridad, esa capacidad, esa sabiduría. Este es el método de nuestro Señor para establecer discípulos. Ese entrenamiento se lleva a cabo estando con Jesús y yendo a los lugares a los que Jesús los envía. El entrenamiento no se hace como uno quiere. ¿Qué pasaría si un soldado en entrenamiento hiciera lo que quisiera? Ese ejército se convertiría en un ejército que no podría ir a la guerra. El entrenamiento consiste en no hacer lo que uno quiere, y el entrenamiento también consiste en hacer lo que uno no quiere. Este es el fundamento básico del entrenamiento. Lo mismo ocurre al convertirse en discípulo del Señor. Un discípulo ya no vive según la forma en que ha vivido, según sus hábitos. No vive como el hombre natural, siguiendo la corriente, como queriendo hacer cosas, especialmente la tentación del pecado, o la realización de sus propias ambiciones, o una vida perezosa y sin disciplina. Además, un discípulo hace lo que tiene que hacer, aunque no quiera.
como levantarse al amanecer para adorar, meditar en la palabra de Dios todos los días y vivir guardando esa palabra, ir con el Evangelio a lugares remotos, pobres y precarios, lugares a los que la gente no quiere ir. Los discípulos no tienen la calificación para decir, no quiero hacerlo. Si hay algo que alguien debe hacer, la vida del discípulo es hacerlo en silencio. Para esto, deben ser entrenados. Por lo tanto, avanzar en obediencia hasta el lugar del martirio, como Jesús que murió en la cruz, o vivir en nuestra vida diaria con la actitud de martirio, con esa actitud de fe. Este es el destino final del entrenamiento que reciben los discípulos. Un discípulo no es una persona que vive permaneciendo en sí misma, sino una persona que vive transformándose para parecerse a Jesús. Amados santos, el Señor nos ha llamado. Bendigo en el nombre del Señor que sus vidas sean vidas vividas de manera digna de ese llamado. No teníamos ninguna condición para que nos llamara, pero el Señor nos llamó como Él quiso. El Señor me llamó, pero no por eso debemos ser arrogantes. Ya que llamó a alguien sin calificaciones como yo, debo vivir una vida llevando a cabo este ministerio con humildad y gratitud. Tampoco hay necesidad de sentirse agobiado por el llamado del Señor. Nuestro Señor es alguien que nunca comete errores. Así como transformó a un cobarde como Pedro en un gran apóstol, nosotros también creceremos y maduraremos así. Para esto, debemos ser entrenados. El entrenamiento para vencernos a nosotros mismos, el entrenamiento para parecernos al Señor. Debemos entrenarnos para vivir no como queremos y deseamos, sino según la voluntad del Señor. Recordando que Dios me ha llamado, vivamos este día de manera digna del llamado, grabando profundamente en nuestros corazones qué es la vida de un discípulo, que este día sea un día en el que seamos entrenados y crezcamos como discípulos del Señor, no haciendo lo que queremos, sino asumiendo por el Señor lo que no queremos hacer, y viviendo un día de entrenamiento para parecernos al Señor. Les bendigo en el nombre del Señor.